Hoy damos por sentados muchos de nuestros derechos, pero hace solo 100 años, sí, apenas un siglo atrás, el mundo era un lugar muy diferente. Los niños trabajaban jornadas de 12 horas en fábricas. Las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso del esposo. Personas eran exhibidas en jaulas como si fueran animales. Y lo más perturbador, todo eso era completamente legal. En este video vamos a viajar al pasado para descubrir las leyes más crueles, absurdas y aterradoras que estuvieron vigentes en pleno siglo XX. Prepárate, porque algunas te van a hacer perder la fe en la humanidad. Este es un recorrido oscuro, pero necesario. Bienvenido a DatoCrack TV. Los datos y curiosidades del mundo que no imaginabas están aquí. Imagina vivir en un mundo donde el color de tu piel determina si puedes subir a un autobús, usar un baño o entrar a un restaurante. No tienes que imaginar demasiado, porque esto fue una realidad legal en muchos países hasta hace muy poco. En Estados Unidos, las leyes de Jim Crow estuvieron vigentes desde finales del siglo XIX hasta 1965. Estas leyes permitían la segregación racial en escuelas, hospitales, transporte, baños públicos, cementerios, todo. Un letrero en una cafetería podía decir "solo blancos", y eso era perfectamente legal. Los afroamericanos no solo eran discriminados, también se les negaban derechos básicos como votar, tener un juicio justo o incluso testificar contra una persona blanca. Y no hablemos de los linchamientos. Crímenes cometidos a plena luz del día, muchas veces con la complicidad o indiferencia de la policía. Pero Estados Unidos no fue el único. En Sudáfrica, el apartheid fue legal hasta 1994. Los ciudadanos negros no podían vivir en ciertos barrios, ni casarse con personas blancas, ni votar. Literalmente vivían como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Todo esto amparado por leyes escritas, aprobadas y defendidas por gobiernos enteros. Y esto ocurrió hace solo unas décadas. Hoy muchas cosas nos parecen básicas. Que una mujer pueda votar, estudiar, tener una cuenta bancaria o decidir sobre su cuerpo. Pero durante siglos y hasta hace muy poco, eso era ilegal o impensable. Hasta 1920, las mujeres en Estados Unidos no podían votar. En Suiza, ese derecho recién llegó en 1971 y en Arabia Saudita hasta 2015. Pero no era solo el voto. En muchos países, las mujeres necesitaban permiso de sus esposos para trabajar, abrir un negocio o incluso salir del país. En Francia, hasta 1965, una esposa no podía tener una cuenta bancaria sin la firma de su esposo. En España, antes de la transición democrática, una mujer no podía aceptar un trabajo sin la aprobación de su marido, y el matrimonio era prácticamente una sentencia de sumisión. El abuso doméstico era ignorado. Las violaciones dentro del matrimonio ni siquiera se consideraban un delito. Divorcio, un escándalo. Tener una carrera profesional, una rareza. Abortar, un crimen. Y aún hoy, en muchos lugares. Y si hablamos de una representación política, de acceso a altos cargos, de autonomía total, la lucha no ha terminado. Recordarlo no es mirar al pasado con ira, es entender lo frágil que puede ser el progreso y cómo millones de mujeres vivieron y murieron bajo sistemas que las callaron por ley. Hoy un niño trabaja con plastilina, pero hace un siglo trabajaba picando carbón, limpiando chimeneas o realizando costura de telas hasta sangrar. La infancia, como etapa protegida, es una idea reciente. Durante siglos, los niños fueron tratados como pequeños adultos útiles para el trabajo. En las fábricas del siglo XIX,
niños de 5 o 6 años, trabajaban jornadas de 12 a 16 horas por monedas miserables. Se metían entre máquinas peligrosas porque eran chiquitos. En las minas morían aplastados o envenenados por los gases. En las calles eran limpiabotas, lustradores, vendedores o simplemente niños abandonados al crimen y la miseria. En muchos países, la esclavitud infantil era legal. En Estados Unidos no fue sino hasta 1938 que se prohibió oficialmente el trabajo infantil a gran escala. Y aún hoy, en muchas partes del mundo, millones de niños trabajan en condiciones indignas, ya sea en campos, basureros o fábricas clandestinas. La escuela, un lujo. El juego, una fantasía. Para millones de pequeños, el trabajo fue la única infancia que conocieron. Las imágenes de esa época son perturbadoras. Miradas tristes, manos sucias, espaldas dobladas, y aún así, apenas si llamaban la atención, porque estaba normalizado. Hoy, cada vez que protegemos a un niño, recordamos que no siempre fue así, y que hubo una época en la que ser niño era una maldición. Hoy vamos al cine a ver una película. Pero hace apenas unas décadas, la gente pagaba por ver personas reales exhibidas como si fueran animales. Los circus freaks y zoológicos humanos eran espectáculos populares en Europa y América. Personas con discapacidades, deformidades, enfermedades raras o simplemente de otras razas y culturas eran mostradas al público como atracciones. A veces eran tratados como fenómenos, a veces como monstruos. En el siglo XIX y principios del XX, era normal ver en carpas ambulantes a el hombre elefante, la mujer barbuda, el niño sin piernas, la familia de pigmeos africanos. Gente real con historias reales, usadas como espectáculo. Uno de los casos más desgarradores fue el de Ota Benga, un pigmeo congolés que fue encerrado en una jaula del zoológico del Bronx en 1906 junto con monos. Lo observaban miles de personas al día como si no fuera humano. Su crimen, ser diferente. Los circos humanos viajaban por el mundo mostrando indígenas, personas con enfermedades genéticas o personas con mutaciones físicas. Todo en nombre del entretenimiento y la curiosidad. Muchos vivieron toda su vida enjaulados, ridiculizados y explotados. Algunas estrellas de esos espectáculos murieron sin dignidad. Otras, como Joseph Merrick, el hombre elefante, lograron dejar testimonio de su sufrimiento. Lo más perturbador es que esto no ocurría en la Edad Media, sino hace solo unas décadas. Y muchos de estos espectáculos eran aprobados por gobiernos, científicos e instituciones. Hoy, miramos esas historias con horror, pero durante un siglo, la humillación ajena fue un entretenimiento legal. Imagina que te diagnostican depresión, ansiedad o mal comportamiento, y la solución médica no es terapia, sino que te perforen el cráneo y te destruyan parte del cerebro. Suena brutal, ¿verdad? Pues eso fue legal, promovido y aplaudido durante décadas. Hablamos de las lobotomías, un procedimiento médico tan aterrador como real. En los años 30, 40 y 50, se realizaban miles de estas operaciones en hospitales de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y otros países. Se decía que curaban enfermedades mentales, pero la verdad es que muchas veces se aplicaban por razones sociales y de control más que por salud. Una mujer era rebelde, un niño con TDAH, un homosexual, lobotomía. El procedimiento era aterrador. Un instrumento metálico llamado orbitoclast se introducía por la cuenca del ojo hasta el cerebro frontal. Se giraba, se rompían conexiones neuronales y listo. El paciente quedaba tranquilo. Pero también podía quedar sin emociones, sin voluntad, sin memoria o incluso muerto. El más famoso promotor de esta técnica fue el Dr. Walter Freeman,
quien recorrió Estados Unidos haciendo lobotomías como si fueran espectáculos públicos. A menudo sin anestesia, a veces en menos de 10 minutos. Fue tan popular que en algunos hospitales llegó a hacerse a niños y adolescentes. Uno de los casos más tristes fue el de Rosemary Kennedy, hermana de John F. Kennedy. A los 23 años, su familia autorizó que le hicieran una lobotomía. El resultado fue devastador. Perdió la capacidad de hablar y quedó con discapacidad severa el resto de su vida. Lo más perturbador, la lobotomía fue reconocida con el Premio Nobel de Medicina en 1949. Hoy sabemos que fue un crimen disfrazado de ciencia, pero por décadas se consideró una solución legítima. Una vez más, no hablamos de la Edad Media, sino del siglo XX, donde el miedo a la locura, la presión social, el control y la ignorancia convirtieron a miles de personas en víctimas de la medicina. ¿Qué nos dice todo esto? Que la historia no siempre ha sido justa y que muchas veces lo legal ha estado lejos de ser lo correcto. Hace solo un siglo, cosas que hoy nos parecen inhumanas, niños trabajando más horas de las que hoy están permitidas por ley para los adultos, hacer experimentos sin consentimiento o negar derechos básicos por el color de piel o el género, eran completamente normales, incluso aplaudidas por la sociedad. ¿Qué nos asegura entonces que en 100 años, nuestros nietos no mirarán horrorizados lo que hoy consideramos aceptable? Tal vez, la verdadera evolución no está en la tecnología, sino en nuestra ética, en nuestra capacidad de cuestionar el presente antes de que sea historia. La pregunta es, ¿qué otras cosas que hoy nos parecen normales serán vistas como barbaries en el futuro? ¿Cuál de estas leyes te impactó más? ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos avanzando o simplemente cambiando de errores? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan estos viajes al lado oscuro de la historia, suscríbete a DatoCrack TV, donde se encuentran los misterios del mundo que no conocías.